Los océanos, que cubren más del 70% de la superficie de nuestro planeta, son mucho más que vastas extensiones de agua salada. Son el corazón del sistema climático de la Tierra y albergan una increíble biodiversidad. Pero, ¿cómo se mantienen limpios estos gigantes acuáticos, receptores de una enorme cantidad de sedimentos, desechos naturales y, lamentablemente, contaminación humana? La respuesta yace en una combinación de procesos físicos, químicos y biológicos. Una de las principales formas en que los océanos se limpian es a través de la circulación termohalina, a menudo llamada la gran cinta transportadora oceánica. Este es un patrón de circulación global impulsado por diferencias en la temperatura, termo, y la salinidad, halina, del agua. En las regiones polares, el agua fría y salada se vuelve más densa y se hunde, iniciando un viaje lento y profundo a través de las cuencas oceánicas del mundo. A medida que esta agua profunda viaja, transporta oxígeno a las profundidades, esencial para la vida y para la descomposición de la materia orgánica que se hunde desde la superficie. Eventualmente, esta agua profunda resurge en otras partes del mundo, trayendo consigo nutrientes a la superficie y completando un ciclo que puede tardar cientos de años. Este proceso constante de mezcla y circulación ayuda a distribuir y diluir los contaminantes, evitando que se acumulen en concentraciones letales en un solo lugar. Es un sistema de lavado a escala planetaria, lento pero increíblemente eficaz. La luz solar que baña la superficie del océano juega un papel crucial en la purificación del agua. La radiación ultravioleta o rayos UV del sol tiene un efecto desinfectante, capaz de eliminar bacterias y virus dañinos en las capas superiores del océano. Además, la luz solar impulsa la fotosíntesis en el fitoplancton, las microscópicas plantas marinas que forman la base de la cadena alimentaria oceánica. El fitoplancton no solo produce una gran parte del oxígeno que respiramos, sino que también es un actor clave en la limpieza del océano. A través de la fotosíntesis, absorben dióxido de carbono disuelto en el agua, ayudando a mitigar la acidificación del océano. Cuando estas diminutas criaturas mueren, se agrupan y se hunden lentamente hacia el fondo del océano, un fenómeno conocido como nieve marina. Esta nieve marina arrastra consigo materia orgánica, carbono y, en algunos casos, contaminantes adheridos. Al llegar al fondo marino, este material es consumido por organismos descomponedores o queda enterrado en los sedimentos, secuestrando eficazmente el carbono y los contaminantes, lejos de la biosfera activa, durante largos periodos de tiempo. En las zonas donde la tierra se encuentra con el mar, ecosistemas como los manglares, las marismas y los pastos marinos actúan como filtros biológicos de una eficiencia asombrosa. A menudo llamados los riñones del planeta, estos humedales costeros atrapan sedimentos, nutrientes en exceso como el nitrógeno y el fósforo, provenientes de la escorrentía agrícola y otros contaminantes, antes de que puedan llegar a las aguas abiertas del océano. Las raíces de las plantas en estos ecosistemas ralentizan el flujo del agua, permitiendo que las partículas en suspensión se asienten. Los microorganismos que viven en el suelo descomponen la materia orgánica y transforman los contaminantes químicos en formas menos dañinas. La protección y restauración de estos ecosistemas costeros es, por lo tanto, vital para mantener la salud de nuestros océanos. La inmensidad del océano le confiere una capacidad de dilución masiva. Aunque no es una solución a largo plazo para la contaminación, la capacidad de dispersar sustancias a lo largo de vastos volúmenes de agua puede reducir su impacto inmediato en áreas localizadas.
Sin embargo, es crucial entender que la capacidad de autolimpieza del océano no es infinita. La velocidad a la que introducimos contaminantes, especialmente plásticos y productos químicos persistentes, está superando la capacidad del océano para procesarlos. El océano está mostrando signos de estrés, como la acidificación, las zonas muertas por falta de oxígeno y la acumulación de basura en giros oceánicos. Apoyar la salud del océano significa reducir nuestra carga de contaminación y proteger los sistemas naturales que tan diligentemente trabajan para mantenerlo limpio.